Seguimos compartiendo la mañana del 11, recibiendo al móvil otra vez. Adelante, Marcela. Gracias, Marce. Bueno, y como lo decíamos hace un ratito nada más, cuando estábamos con Eda Mendiola, que hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y en la Intendencia Departamental, en la Explanada, se hizo una jornada donde ya terminó porque, bueno, el tema del sol, los niños, por eso estamos hablando con Liliana González, donde participaron Se Autismo y también Centro Libra, ¿verdad? Absolutamente todas las instituciones, las ONG que trabajan acá en Maldonado, la Escuela 2, la Escuela 79, la verdad que es un placer recibirlos a todos en este día. Bueno, ¿cómo se trató la jornada? ¿De qué se trató? ¿Qué tenemos que saber del autismo? Tenemos que sensibilizarnos, de saber, de buscar un lugar en el mundo. Es la pieza que falta, por eso es el eslogan. Por eso la consigna de hashtag sé tú de ¿cómo era? Es parte, sé tú de tu propia, no. Dale, sé tú la pieza que falta. Ahí está, sé tú la pieza que falta. Y eso que lo posteé en las redes. Ah, bueno, la verdad que una jornada con una participación muy buena, muy fuerte, con muchas ganas, los padres principalmente. Esto fue organizado por los padres de todas las asociaciones, que eso la verdad que nos conforta muchísimo, las ganas, la unión de pelear por una causa. Y hoy es sensibilización, es una jornada de sensibilizar y de saber que existimos. ¿Cómo tenemos que abordar este tema que a veces no sabemos? ¿Cómo lo tenemos que abordar? Bueno, por lo general, quien hace el psicodiagnóstico lo deriva a un neuropediatra, que es quien hace el diagnóstico final. Pero no es el final, porque las personas con autismo nunca tienen techo. Se aborda a través de equipos multidisciplinarios, que sí se obtienen muy buenos resultados. Así que bueno, hoy van a seguir, me imagino, en otros lugares haciendo algunas actividades. Sí, por supuesto, vamos a tratar de hacer en varios lugares y también el día jueves en Aiguá. Porque en Aiguá se va. También queremos llegar a Aiguá. Nosotros ya comenzamos el día sábado con la actividad en el Jahuel y bueno, y el día jueves terminamos en Aiguá. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Marce, y nosotros seguimos adelante porque este móvil del día de hoy no para. Nos vamos hasta el Jahuel ahora porque tenemos novedades. Con un día que te digo, 29 grados es la sensación térmica, 25 grados la temperatura actual. Hace mucho calor. Hoy es un día de verano. Es que realmente ya no sabemos cómo salir vestidos a la calle. Marce, si te parece, regresamos rápidamente con vos, así nosotros corremos para el Jahuel. Impecable, Marcela, muchas gracias por este nuevo aporte en esta jornada veraniega, ¿no? El 2 de abril y tenemos días preciosos. No sería el primer año en el que el mes de abril es muy lindo para disfrutar de la naturaleza también. Vamos a volver con el móvil dentro de un ratito. Ahora vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Se trata del doctor Hugo Fossati. Él es médico geriatra y también es apiterapeuta. Se trata de la apiterapia, que es el uso terapéutico principalmente del veneno de las abejas, por su contenido en apitoxinas. El doctor nos va a contar que está trabajando desde hace 18 años en la apiterapia para tratar, entre otras cosas, las enfermedades crónicas. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, un placer, estar en esta casa. Un tema bien interesante, más allá de la importancia preponderante de las abejas en el ecosistema, en el hábitat natural, sino también en la vida humana, la importancia que tiene, por qué tanta preocupación y desesperación cuando se dicen que se han exterminado o que han desaparecido o que han robado un montón de colmenas en varios puntos de nuestro país. ¿Por qué la gran preocupación con iniciar a las abejas? Bueno, habrá un poco menos de miel y en todo caso nos salvaremos de alguna picadura. Una lectura simple y errada podría ser esa, pero esto es muchísimo más profundo y el doctor nos va a contar. Es verdad, la apiterapia, en particular la apipuntura, es la aplicación preferentemente en puntos y meridianos de acupuntura de la apitoxina, que es un complejo de casi 40 enzimas vivas que tiene efectos a nivel de la inflamación, porque entre otras cosas eleva el cortisol, aumentando la producción de nuestra glándula suprarrenal, y es a través del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal que actúa. El propóleo, por otro lado, que es otro producto de la colmena, que es origen de una resina, es un potentísimo antioxidante. Los radicales libres de oxígeno son una cosa que nos preocupa y mucho, porque es la primera causa de lesión celular y de proceso inflamatorio que se inicia. Por otro lado, ayuda a controlar eso mismo,
la población bacteriana intestinal. Los sobrecrecimientos de determinadas poblaciones son los que nos generan un desequilibrio intestinal que hace a una serie de enfermedades que hoy ya no denominamos enfermedades crónicas ni degenerativas, sino enfermedades medioambientales. Y el problema básico de todos los problemas es la contaminación, ¿no? En la medida de que la contaminación, sobre todo química, daña el microbioma, en la microbiota más precisamente, que son los individuos microbios, que son bacterias, fundamentalmente bacterias, pero hay muchos otros, que viven escasamente 15 minutos, que tienen un genoma muy básico, que hoy estamos mapeando a través de un laboratorio de genética y microbiología, esa microbiota, con solo 38 nucleótidos, mientras nosotros tenemos 23 pares de cromosomas con miles de genes y millones de nucleótidos. Sin embargo, cuando vamos a los números, esos microbios nos multiplican por 10. Tenemos 10 veces más microorganismos que células. Entonces ahí entendemos que esto es una comunidad que tiene que estar en equilibrio, que tiene que tener un funcionamiento cooperativo. De otra manera, tenemos desequilibrio y enfermedad. Recién comentabas que hay ¿cuántos millones de microbios en el organismo? 500 trillones contra 50 trillones de células. 500 trillones, o sea, es una 10-1, ¿no? Exactamente, y estamos bien en cuanto al mapeo de la microbiota. Sabemos más o menos con nombre y apellido cuáles son todos esos microorganismos y estamos en un debe aún con el microbioma, que es la genética de todos esos microorganismos, dado que el microbioma nos supera 150 a 1. A pesar de que nuestro genoma es mucho más complejo, mucho más grande, cuando sumamos toda la genética de estos microorganismos, sumada es 150 a 1. Y ahí entra una nueva comprensión muy interesante, que es algo así como que esos microorganismos serían los transistores de la computadora. Y entonces empezamos a asociar una serie de enfermedades con el sobrecrecimiento de determinados microorganismos, porque para ellos es una cuestión de supervivencia, es vida o muerte. Acordémonos que viven 15 minutos, o sea que te van a hacer comer lo que ellos necesitan, eso por un lado, o sea que te modifican la conducta y la voluntad. Por ejemplo, el Clostridium difficile, que lo hemos clasificado en gran medida gracias a los antibióticos y es resistente a todo, o sea que de hecho genera mortandad cuando aparece el sobrecrecimiento. Encontramos que se asocia con el cáncer de mama y el cáncer de colon. La Escherichia coli, que la hemos asociado con las infecciones urinarias, ahora sabemos que tiene muchísimo que ver con las enfermedades de la sangre y todos los trastornos de la sangre que estamos viendo y las enfermedades cardiovasculares que se asocian. Entonces tenemos que empezar a medir esa situación de salud-enfermedad, que sabemos que es un continuo, que si me muevo hacia allá estoy más saludable, si me muevo hacia acá estoy más enfermo. No es que me cayó un rayo y me enfermé de tal cosa y es un enemigo que hay que combatir. No, eso lo tenemos que desterrar rápidamente, porque es una guerra contra uno mismo. Tenemos que empezar a ver qué nos causa disbiosis. Y lo que nos causa disbiosis es lo mismo que causa disbiosis afuera y genera otros problemas ecosistémicos en el resto del ecosistema. ¿Qué es la disbiosis? Es la alteración de las proporciones de esos determinados microorganismos convenientes, que son todos convenientes. El problema es que estén en la proporción adecuada. No existe un microorganismo maldito. Y ese fue el gran error que nos aferramos hasta ahora y combatimos al maldito y resulta que debilitamos a los buenos y al final terminamos más enfermos. Bueno, la nueva comprensión es un ecosistema donde la disbiosis, el desequilibrio dado el sobrecrecimiento de este microorganismo, me va a generar tales y cuales problemas. El sobrecrecimiento de este otro me va a generar tales y cuales problemas. Tengo que restablecer el equilibrio. ¿Cómo aborda la medicina esta nueva realidad? Porque uno ahora se puede empezar a cuestionar, decir, bueno, pero entonces algunos tratamientos que yo estaba haciendo no eran tan beneficiosos, o de repente algunas conductas que yo entendía o que el médico me indicaba tampoco son tan benéficas porque yo no mantenía un cierto equilibrio. O sea, ¿cómo lo aborda la medicina esta nueva realidad que nos estás contando?
Es un conocimiento nuevo, como todo conocimiento nuevo al principio nos va a generar un poco de rechazo, de negación, y lo vamos aceptando paulatinamente. Cada vez se recetan más los probióticos, cada vez se le recomienda más a la gente que si puntualmente hay que dar un antibiótico por H o por B, enseguida se tome un probiótico, que cada vez se incorporen más alimentos menos procesados, eso está en los nuevos libros de consejos de alimentación del Ministerio, más fruta y verdura, que es algo que venimos escuchando y nos genera una dificultad, pero la dificultad es pensar. Pero más fruta y verdura, pero que están siendo plantadas, sembradas y Estamos de desarrolladas acuerdo. con químicos, con los pisos contaminados. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me como una lechuga o no será peor? Estamos de acuerdo. Sin embargo, esos químicos que contaminan, lavo la verdura no con cloro, que es otra causa de disbiosis, obviamente, sino con bicarbonato de sodio. Entonces, no con elimino... agua Jane, que le ponen 3 gotitas de Jane a la lechuga, eso no. No, porque eso genera más disbiosis. Elimino con bicarbonato de sodio 1 cucharada por litro de agua los agroquímicos en gran medida. Y obviamente que voy a preferir cada vez más un alimento de una semilla original orgánica, ¿verdad? Que tiene toda una carga alimentaria que no tiene cuando empezamos a hacer modificaciones y empezamos a perder sobre todo la fibra, que es la gran carencia que tenemos en esta cultura, la ausencia de fibra. Entonces, cuando falta la fibra, falta, entre otras cosas, el sílice. Y el sílice es por lejos mucho más importante y más abundante, o debiera serlo en el cuerpo, 7 gramos contra 2 del calcio, que le damos mucha importancia al calcio. Y el sílice es toda la fortaleza del cuerpo, porque es fundamental en la constitución de los tejidos conectivos, de lo que envuelve al músculo. Cada órgano tiene tejido conectivo. La vitamina D, que tiene que ver con la carencia a nivel intestinal que estamos teniendo todo ese proceso inflamatorio, depende del intestino, depende de la síntesis y la absorción, ¿tá? Y es eminentemente o pandémicamente carente a nivel global. La glutatión peroxidasa, una enzima vital porque es una grandísima antioxidante, está siendo carente en la población mundial cada vez más. Y eso tiene que ver con los desórdenes intestinales. Y cuando hablamos de disbiosis, ahí aparece el autismo como otra consecuencia de la disbiosis, aparece la diabetes como una consecuencia de la disbiosis, aparece el cáncer como una consecuencia de la disbiosis. Esto evidentemente son conceptos nuevos que de repente los teníamos haciendo foco en otro lugar y que indudablemente llaman la atención. Capaz que hay una actitud, como decía el doctor, de rechazo, de negación o de repente de temor, de empezarnos a llenar de preguntas y cuestionamientos, ¿no? Porque en definitiva decimos, bueno, pero ¿y todo esto es una mutación típica de lo que significa acá? Podemos enrabar cambio climático, nuevas formas de fertilización, nuevos métodos para la agricultura, nuevos métodos para los procesos de los alimentos que no son tan saludables, sino que son más apuntando a lo mercantil, a la producción en masa que genere bajos costos y grandes ganancias. Pero ¿cómo juega la abeja en todo esto? El veneno de la abeja, que bueno, ahora él se lo va a explicar, pero después que me dio la explicación dije que vengan a mí las abejas y me piquen. Algo que antes era cuidado con la abeja, que no te vaya a picar o si la veo la mato. Tenemos que cambiar 180 grados esa conducta. En realidad la abeja nos viene acompañando hace muchos millones de años. Desde las cuevas prepaleolíticas ya había representaciones del hombre en contacto con la abeja, extrayendo todos los productos de la colmena y siendo picado accidentalmente, pero no casualmente, porque no existe las casualidades sino la causalidad. No te pica por gusto la abeja, porque se suicida y lo sabe. El propóleo, la jalea real, la miel, el polen, todos esos productos maravillosos es una alimentación y una medicina a la vez. Y eso es lo que debiera ser toda nuestra alimentación. Entonces, con esas casi 40 enzimas vivas, la apitoxina es como que te resetea la máquina, porque entendemos más los términos de este tipo a veces que lo biológico más específicamente. Entonces, mejora la microcirculación, alivia el dolor, pero porque hace producir tus sustancias antidolor. ¿Tá? No es que te da algo de afuera que te adormece.
Esa es la gran diferencia. Empezar a usar todo el potencial de esa máquina maravillosa que te tocó cada vez mejor. ¿Tá? Entonces le doy a la máquina lo que necesita como combustible, como estructura, como catalizadores, y la máquina empieza a funcionar mejor. Somos eminentemente agua. ¿Tá? El agua es un grandísimo conductor eléctrico. ¿Tá? Tenemos un ser bioeléctrico que desconocemos también. No nos enraizamos lo suficiente, tenemos todas las superficies aisladas. Pisamos goma, andamos en goma, ¿tenemos piso de goma? No, tenemos que pisar el pastito. ¿Tá? Cuando nos seguimos sorprendiendo de ese sistema de cooperación tan grande que hay, en cada cosa puntual que vemos, el insecto cuando se para en la planta, por ejemplo, para libar el néctar, la planta le digiere el exoesqueleto, la queratina, y se nutre. O sea, no existe una interacción que no sea positiva para las dos partes, en ninguna circunstancia. Esos microbios que están en la tierra son gracias a las hojas que caen del árbol. Pero esos microbios generan una fertilidad que nutre al árbol. Si yo no considero esos microorganismos eficientes, como les hemos denominado, no estoy considerando la vida. ¿Tá? Estoy mirando la química solo. Y con la química me quedo muy corto. ¿Qué enfermedades crónicas se pueden tratar con el veneno de abeja? Desde la diabetes, pasando por la artrosis, la esclerosis múltiple, ¿tá? El Parkinson, el Alzheimer. ¿Tá? Y hoy entendemos cómo esa colaboración se enraba con que se reacomoda una disbiosis intestinal. Y por eso hoy estamos mapeando genéticamente y microbiológicamente la microbiota intestinal, entendiendo toda una serie de alteraciones que se dan inclusive en la conducta, el comportamiento, el estado de ánimo, y por eso lo más directo que sentimos es la emocionalidad. ¿Tá? Cuando estoy angustiado voy a comer tal cosa. ¿Tá? Cuando estoy con fiebre, no como. O sea que el cuerpo es muy inteligente. Obviamente tenemos que aprender a leerlo. ¿Por qué no vas a comer? Y bueno, porque la mejor manera de curarte es estar en ayuno. Oh, ¿cómo ayuno? ¿Por qué voy a dejar de comer? Sí, señor. El ayuno permite que la máquina se resetee y se limpie. Por eso haces ayuno todas las noches. Pero nos olvidamos de un ser vivo que todavía está ahí, pero está dentro de tu célula, y esto es más loco todavía, que es la mitocondria. La mitocondria es la central termoeléctrica de la célula, es donde se da el ciclo de Krebs, la producción de ATP, o sea, la producción de energía del cuerpo, y resulta que hoy estamos sabiendo que es una bacteria modificada, que sigue teniendo ADN al día de hoy, tiene los mismos 38 nucleótidos que los otros probióticos, pero a su vez, si yo dañé los microbios del intestino, dañé la mitocondria, y ahora tengo una bomba de radicales libres dentro de la célula, dañando inclusive tu ADN celular, impidiendo que se produzcan los mecanismos normales de generación de enzimas, por ejemplo. ¿Tá? Y a su vez, si se reproduce dañada, o sea, con la membrana dañada y siendo ineficiente en la producción de energía, pero a su vez contaminando con radicales libres. Doctor, tenemos que redondear la entrevista. Para obtener el veneno de la abeja, ¿necesariamente tengo que matar a las abejas? No, señor. ¿Se les trae el veneno y quedan vivas? Por suerte, nuestra inteligencia nos permitió poner unos pequeños cablecitos de cobre en un vidrio sobre el techo de la colmena, a su vez para que no se ensucie. Entonces, ella al percibir esa corriente, pica el vidrio y deja la gota pegadita en el vidrio. Y eso después va al laboratorio. ¿Pero la abeja muere? No. Después de esa picadura, ¿no? No, porque muere porque ella tiene arpones el aguijón. En el aguijón. Entonces, en la piel queda enterrado y después las olas de contracción de la bolsa de veneno que está pegada al aguijón te va inyectando así, paulatinamente, una tras otra, con las contracciones el veneno. Pero si ella pica un vidrio, deja la gota en el vidrio y se va. Claro, no se desprende del aguijón. No se desprende del aguijón.
Qué interesante. ¿Dónde podemos obtener más información? ¿Alguna página, algún correo para contactarse contigo? Sí, en principio buscan en el Facebook por mi nombre nomás. Bien. Todas las consultas que quieren hacer, preguntas, les vamos a contestar con mucho gusto, los vamos a referir a páginas, a lugares, a libros. La información está. Evidentemente es un proyecto mundial que compromete a 43 países y a más de 2.000 científicos de todas las ramas, la microbiota y el microbioma de la Tierra. ¿Tá? Es algo muy interesante que a su vez nos abre un montón de puertas a la creatividad, desde donde uno puede contribuir en eso en vez de seguir contaminando, ¿verdad? Digo, menos jabones, menos cloro, menos alcohol, todas las causas de disbiosis sabemos que nos están afectando y mucho. Qué tema, la verdad, muy interesante. En estos minutos tratamos de compactar para que ustedes tuvieran una idea de lo que se trataba, lo que está haciendo el doctor Fossati junto a otro grupo de profesionales y bueno, la posibilidad de obtener más información, de comunicarse con él para evacuar dudas y bueno, de seguir transitando este camino con estos nuevos conceptos, esta nueva realidad biológica, médica, ambiental, que bueno, vamos a tener que hacer algo si queremos mantenernos vivos, saludables, que queremos tener un planeta saludable, vamos a tener que cambiar algunos hábitos sin lugar a dudas. Gracias por tu presencia y tu aporte. Un placer, muy buena jornada. Gracias igualmente. Hacemos la pausa, se viene la moda con María Perdomo.